¿Qué pasaría si el ADN más antiguo de la Tierra no se encontrara en una cueva de Siberia, sino en una tribu viviente oculta en las selvas de Luzón? Antes de avanzar, tenemos que retroceder muy atrás. No a reinos ni a mapas coloniales, sino a un tiempo antes de que la historia tuviera nombres. Un tiempo en que múltiples especies humanas caminaban por este planeta, lado a lado. Algunas desaparecerían sin dejar rastro. Otras dejarían atrás sus fantasmas. En 2021, un estudio revolucionario de la Universidad de Uppsala y el Philippine Genome Center, publicado en Current Biology, reveló un descubrimiento tan profundo que obligó a los científicos a redibujar el árbol genealógico de la humanidad. El estudio fue dirigido por el Dr. Maximilian Larena, quien analizó los genomas de 1.107 individuos de 118 grupos étnicos de Filipinas. Pero un grupo destacó sobre los demás, los Aita Magbucon, un pueblo indígena que habita en la península de Bataan, en el oeste de Luzón. Su ADN contenía algo que nadie esperaba, el porcentaje más alto conocido de ascendencia denisovana en cualquier población humana moderna, un asombroso 5%. Hasta un 46% más que los aborígenes australianos o los papúes, quienes anteriormente tenían el récord mundial. Pero esto no es solo una curiosidad genética. Es un mensaje desde el Pleistoceno. Los denisovanos, una especie extinta de humanos arcaicos, fueron descubiertos por primera vez en 2008 en la cueva Denisova de Siberia, a través de un solo hueso de meñique datado en más de 50.000 años. Y durante años, los científicos creyeron que los denisovanos estaban limitados a Asia Central y Oriental, nunca imaginaron que su ADN aparecería a miles de kilómetros de distancia. En una selva insular del Pacífico. Pero los Aita Magbucon no heredaron simplemente ADN denisovano de un ancestro compartido con los papúes. No, este fue un evento de mestizaje completamente distinto, probablemente con una población única de denisovanos isleños, que alguna vez vagaron por los archipiélagos tropicales del sudeste asiático. ¿El tiempo estimado de contacto? Entre hace 50.000 y 30.000 años, mucho antes de la llegada de los austronesios desde Taiwán, 4,000 años atrás, antes de los comerciantes chinos, antes de los colonizadores españoles. Estos genes arcaicos se conservaron, intactos, a través de milenios de cambios culturales. Aún más asombroso, a pesar de las migraciones posteriores, los Aita Magbucon retuvieron esta ascendencia antigua en concentraciones tan altas. Lo que significa que probablemente permanecieron genéticamente aislados de las oleadas de recién llegados que transformaron el resto de Filipinas. Esto los convierte en uno de los últimos puentes vivos hacia un capítulo olvidado de la evolución humana. Piénsalo. Hablamos de eslabones perdidos, pero aquí, en las húmedas selvas de Luzón, el eslabón no está perdido. Está respirando. Esto no es folclore. Es ciencia revisada por pares, respaldada por estudios genómicos archivados en el European Genome Penome Archive, EGA 0000100547. Y sin embargo, hay una pregunta que aún arde. Si los denisovanos están extintos, entonces, ¿quién caminaba por las cuevas de Luzón hace 67.000 años? La respuesta llegó, no desde Siberia. No desde el Himalaya. Sino desde lo profundo de una cueva de piedra caliza, enterrada bajo la tierra del norte de Luzón, donde algo mucho más extraño había esperado durante decenas de miles de años. En 2007, se desenterró un único hueso del pie en el norte de Luzón. Lo que los científicos descubrieron 12 años después cambiaría para siempre el árbol genealógico humano. A primera vista, no parecía gran cosa. Un fragmento óseo. Tosco. Pequeño. Cubierto de polvo. El tipo de cosa ante la que la mayoría pasaría sin pensarlo dos veces. Pero lo que ese hueso representaba, sacudiría la misma definición de lo que significa ser humano. Cueva Callao, Peña Blanca, provincia de Cagayán. Fue aquí, entre las sombras de estalactitas y cámaras resonantes, donde un equipo liderado por el arqueólogo filipino Armand Salvador Mijares descubrió algo que desafió todas las expectativas.
En 2019, tras más de una década de investigación meticulosa, el anuncio llegó a las páginas de Nature: una nueva especie de humano antiguo había sido identificada. La llamaron Homo luzonensis. Los fósiles, 7 dientes, 2 huesos de dedos, un fémur y aquel ya famoso dedo del pie, fueron datados entre 50.000 y 67.000 años atrás. Más antiguos que cualquier fósil humano moderno encontrado en Filipinas. Más antiguos que Homo sapiens en gran parte de Asia continental. Esto no era un primo, sino un pariente enigmático. Sus rasgos físicos eran una paradoja. Dientes con forma similar a los nuestros, pero más pequeños. Huesos de los dedos curvados como los de un trepador. Cuerpos diminutos, posiblemente de solo 1,20 metros de altura. Y lo más extraño, no encajaban en ninguna especie humana conocida. Ni neandertal. Ni denisovano. Ni nosotros. Sin embargo, debido al calor tropical y al suelo ácido, no ha sobrevivido ADN. Todavía no podemos probar su vínculo con los denisovanos. Pero algunos científicos creen que podrían representar una rama insular evolucionada, un fenómeno conocido como enanismo insular, muy parecido al Homo floresiensis hallado en Indonesia. Otros sospechan que eran una rama distinta de los propios denisovanos, adaptados a las densas selvas de Luzón. Florent Detroit, uno de los paleoantropólogos líderes en el caso, lo dijo mejor. Expande el alcance de la diversidad de homínidos tempranos en el sudeste asiático. Pero lo que realmente hizo fue reabrir un portal olvidado. Porque Luzón no fue simplemente una parada al azar en la migración del hombre. Fue un hervidero de evolución paralela, de extraños primos humanos, mucho antes de que los Homo sapiens posaran sus ojos sobre estas costas. Y aquí está la parte inquietante: estos huesos no estaban solos. Y aún así, este fue solo un capítulo en la historia. Porque alguien más llegó antes que ellos. Pensábamos que el misterio terminaba con los fósiles. Con Homo luzonensis. Pero, ¿y si la verdadera historia no estuviera enterrada en huesos, sino caminando entre nosotros, viva, hablando, danzando y rezando en las selvas de Luzón? Mucho antes de los austronesios, los malayos, o incluso de que existiera la idea de Asia, estaban los negritos. No extintos. No olvidados. No enterrados bajo tierra, sino respirando. Ahora mismo. En nuestro tiempo. Y sin embargo, su pasado es más antiguo que las pirámides. Más antiguo que las pinturas rupestres en Francia. Según un análisis genómico de 2021 publicado en PNAS, grupos como los Aeta, Acta, Aita y Mamangua han estado en estas islas durante más de 50.000 años. Lo que los convierte en algunas de las poblaciones humanas sobrevivientes más antiguas de la Tierra. No llegaron con barcos. No trajeron hierro, ni arroz, ni imperios. Llegaron antes de todo eso, posiblemente caminando a través de puentes de tierra ahora sumergidos en la plataforma de Sunda, cuando el nivel del mar estaba más de 100 metros por debajo durante la última edad de hielo. Antes de que el mundo se dividiera en islas. Su genoma es un choque para el sistema científico. Muestra una profunda divergencia de todos los euroasiáticos occidentales, separándose hace más de 38.000 años. No son simplemente asiáticos tempranos. Son una línea paralela. Una que porta más ADN denisovano y neandertal que casi cualquier otra población, excepto los Aita Macbucon. ¿Pero el giro? Algunos subgrupos negritos, particularmente los Mamangua de Mindanao, conservan haplogrupos de ADN Y como KP397 y CM130. Marcadores genéticos antiguos completamente ausentes en chinos, japoneses o malayos modernos. Estos haplogrupos se remontan a poblaciones que probablemente nunca dejaron el sudeste asiático, reforzando la idea de que los negritos no son simplemente parte de la historia filipina, son el sistema de raíces bajo ella. Sus creencias espirituales no son folclore. Son memoria arqueológica. La reverencia de los Aeta por el espíritu del bosque Aponá no es solo cultural, refleja cómo habría sido la vida hace 40.000 años,
cuando el bosque era su único mundo. Y cada hoja que se movía podía significar supervivencia o muerte. Y si crees que eso es antiguo, escucha esto. Las similitudes genéticas entre negritos, papúes de las tierras altas y aborígenes australianos sugieren que una vez formaron parte de una migración prehistórica masiva a través de los continentes de Sunda y Saúl. Un tiempo en que los humanos, los marsupiales gigantes y la megafauna recorrían la misma extensión tropical. Esto no es solo una tribu aislada. Es un mapa de la humanidad antigua, que aún late en el corazón de Filipinas. Pero ¿qué sucede cuando llegan los agricultores de arroz navegantes y lo transforman todo? El bosque aún susurraba en las lenguas de los negritos, pero mucho más allá del mar, se alzaban velas. Y con ellas, llegaban un idioma, un pueblo, y una ola genética que reescribiría las islas para siempre. Hace unos 4000 años, el Pacífico se agitó. Canoas provenientes de Taiwán comenzaron a llegar, trayendo no solo lengua, sino una ascendencia completamente nueva. No llegaron con conquista. Llegaron con ritmo, remos cortando el océano, guiados por estrellas y memoria. Trajeron semillas, fuego, cantos, y linajes que se extenderían desde Luzón hasta Polinesia. Este fue el inicio de la expansión austronesia, una de las migraciones prehistóricas más grandes y rápidas de la historia humana. Comenzando alrededor del 2200 a.C., antiguos navegantes partieron de las costas del sur de Taiwán, impulsados por una combinación de cambios climáticos, presiones poblacionales y dominio marítimo. No se detuvieron en Filipinas, alcanzaron Indonesia, Micronesia, Melanesia y eventualmente Madagascar, a más de 7000 kilómetros al oeste. Pero aquí, en Filipinas, su llegada fue un punto de inflexión. Trajeron el cultivo de arroz inundado, cerámica y urnas funerarias como nunca antes se había visto. Sus lenguas, parte de la familia austronesia, ahora dominan casi el 100% del archipiélago, vinculando el tagalo, el cebuano y el ilocano a una lengua común que alguna vez se habló en las antiguas montañas de Taiwán. ¿Y su ADN? Se grabó en las islas como olas contra la piedra. Los haplogrupos del cromosoma IO1A, M119 y IO2, M122 ahora dominan a los hombres filipinos modernos. Marcadores que trazan una línea directa hasta aquellos primeros migrantes taiwaneses. Del lado materno, el mtDNAB4A1A, también conocido como el motivo polinesio, y M7C13 se propagaron por comunidades costeras, repitiendo las mismas firmas maternas encontradas en polinesios y melanesios. Pero aquí está el giro escondido a plena vista: algunos grupos del norte de Luzón, especialmente los cordilleranos, aún conservan casi pura ascendencia austronesia, con mínima o ninguna mezcla negrita. Los estudios genéticos sugieren que llegaron temprano, luego subieron a las tierras altas, aislándose de las oleadas posteriores. Y en esas montañas, construyeron leyendas. Las terrazas de arroz de Ifugao, a menudo fechadas en el siglo XVI, podrían ser en realidad mucho más antiguas. Nuevos estudios arqueológicos sugieren que podrían haberse originado hace más de 1000 años, desarrolladas como parte de una resistencia cultural a la colonización española, fusionando habilidades agrícolas austronesias con la rebeldía de las tierras altas. De muros de piedra a cantos sagrados, de cerámica costera a epopeyas de montaña, esta migración en canoa no fue solo un capítulo. Fue un botón de reinicio. Pero aquí está el detalle. Los austronesios no estaban solos. Eran parte de algo mucho más complejo. Justo cuando pensábamos que la llegada de los austronesios fue el momento definitorio, la verdad se despliega. Porque estas islas no solo absorbieron capas, las superpusieron aún más profundo. Cada filipino lleva ecos de al menos 5 grandes migraciones, cada una esculpiendo un capítulo en nuestros genes. Esto no es historia ni metáfora, es prueba genómica, anclada en un estudio fundamental de 2021 en PNAS dirigido por Maximilian Larena et al., que analizó 2.3 millones de marcadores genéticos de más de 1000 individuos de 115 grupos indígenas.
Primero vino la ola australasiana basal barra diagonal negrita hace más de 50.000 años. Estos cazadores-recolectores, primos lejanos de australianos y papúes, llegaron cuando las islas eran una sola masa de tierra, conectada por la plataforma de Sunda. Luego, entre 25,000 y 12.000 a.C., una segunda ola de diversos cazadores-recolectores avanzó, tejiendo nuevo ADN en el archipiélago. La tercera ola, los austronesios, zarparon entre 4.000 y 2.500 a.C., trayendo idioma, herramientas, cerámica y una identidad marítima. Redefinieron lo que significaba ser isleño. Mucho antes de los juncos chinos, pero después de eso, llegaron los contactos marítimos del Asia Oriental, entre 2500 y 1000 a.C., cuando comerciantes y navegantes intercambiaban no solo bienes, sino genes. Finalmente, la ola colonial, la mezcla europea, llegó desde 1500 después de Cristo en adelante. Pero los científicos descubrieron que su huella es sorprendentemente menor, menos del 1% en la mayoría de los filipinos. ¿Qué nos convierte eso? En palimpsestos genéticos. En los núcleos de tribus como los Aitamagbucon, los Amabajau, los Manobo, los cordilleranos, los cebuano, aún se puede detectar qué capas dominan y cuáles susurran debajo. Así que, cuando alguien te mira, no está viendo una sola historia, está viendo millones de años, 5 migraciones e incontables identidades, todas entretejidas. Tu ADN no es solo tuyo, es un archivo viviente. Pero algunos grupos nunca se mezclaron por completo. Y su ADN desafía la lógica genética de toda la región. Un enigma genético termina y otro comienza en las montañas. Mientras la mayoría de los linajes se fusionaban, un pueblo permaneció aparte, cargando un eco cristalino del pasado. En un mundo de linajes mezclados, una tribu en Luzón permaneció intocada. ¿Por qué? No estaban escondidos, eligieron la altitud sobre la asimilación. En lo profundo de las montañas de la cordillera, las tribus cordilleranas preservaron una versión de sí mismas que el tiempo casi olvidó. A pesar de siglos de interacción con vecinos de las tierras bajas y grupos negritos, los estudios genéticos muestran ninguna ascendencia negrita detectable entre los cordilleranos del norte-centro de Luzón. En cambio, su ADN permanece casi idéntico al de sus antepasados austronesios de Taiwán, divergiendo de ellos hace aproximadamente 8.000 años. Mucho antes de que la mayoría de los grupos del sudeste asiático se mezclaran ampliamente. Imagina una comunidad humana tan remota, tan culturalmente distinta, que efectivamente creó una cápsula genética viviente. La geografía de terrazas escarpadas y bosques brumosos no era solo terreno, eran guardianes de identidad. Los ecos culturales refuerzan su singularidad genética, en entierros de roca tallados en piedra caliza, en patrones sagrados de tatuajes que envuelven brazos como historias en tinta, y en leyes orales transmitidas durante siglos sin escritura. Sus casas de piedra y terrazas de arroz, a menudo atribuidas a la resistencia de la era española, son más probablemente memorias arquitectónicas de la antigua ingeniosidad austronesia. Son el espejo viviente más cercano que tenemos de los austronesios originales, antes de que las oleadas de migraciones y mezclas difuminaran nuestros genomas colectivos. Pero no son solo reliquias silenciosas. Sus rituales, cantos y rezos ancestrales aún llevan el compás de las aldeas de montaña de Taiwán, el ritmo de antiguas travesías en canoa, las nanas de cruzar mares. Esto no es una historia secundaria pintoresca, es un hilo tan tenso que amenaza con deshacer todo lo que creíamos saber. Pero mientras las montañas preservaban pureza, las costas del sur abrían puertas a extraños lejanos. La sangre pura de montaña lleva su propio poder, pero en el sur, las mareas cambiaban, y todo un imperio de cultura y de ADN se deslizó silenciosamente a la orilla. Antes de los españoles, antes de los chinos, el Océano Índico dejó sus huellas en el ADN filipino. Imagina esto, hace siglos, el resplandor ámbar de dioses hindúes alcanzó las costas de Cebú y Joló, no a través de la conquista, sino del comercio, la devoción y un inesperado legado genético.
Un golpe de ciencia lo revela, en Cebuano y Samá-Bajau, alrededor del 10 a 20% de su ascendencia se remonta al sur de Asia. Profundamente enraizada en redes comerciales precoloniales entre 1000 a.C. y 1300 después de Cristo. El ADN habla aún más hondo. Los haplogrupos de mtDNA M52A y M5258, raras migraciones desde India, aparecen en los linajes de Aeta, Acta y Samá-Bajau, sugiriendo un flujo genético mediado por mujeres, quizás a través de matrimonios de intercambio comercial o viajes errantes a través del mar. Del lado paterno, el Y-DNA-H1A, un marcador de origen surasiático, susurra sus secretos en el acervo genético de las tierras bajas. Pero esto no trata solo de genética. Es una historia grabada en nuestros mitos y lenguas. El imperio de Srivijaya extendió su deslumbrante influencia hindú-budista por todo el sudeste asiático marítimo, incluyendo partes de Filipinas. Misioneros budistas tamiles predicaron en orillas de coral. Reinos indianizados surgieron, como Butuan y Cebú, mucho antes de que banderas coloniales mancharan el horizonte. Aún puedes sentirlo, escribe Batala en tu mente, y oye el tenue eco de Batara, un honorífico sánscrito para señor. Traza la escritura Vaibhayin y sigue sus trazos hasta el antiguo Brahmi, estilizado y reconstruido por manos filipinas desde al menos el 900 después de Cristo. Estas rutas marinas no transportaban solo especias, transportaban devoción y destino. Cada nana, cada canto, cada rezo susurrado en las embarcaciones Amá puede contener ecos de versos indios pronunciados en vientos monzónicos. Este legado no desapareció en textos. Está vivo en nuestra sangre. Pero el impacto no termina ahí. Pero algunas estirpes se remontan aún más atrás, y no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Las huellas del océano eran asombrosas, pero más profundo aún, un hilo invisible sobrevive en susurros del linaje materno, existiendo en ningún otro sitio más que en el alma filipina. ¿Y si toda una línea sanguínea materna existiera en un solo país, y en ningún otro lugar del mundo? Imagina por un momento, un eco genético tan raro, que canta una historia humana invisible para todos excepto para el ADN. El haplogrupo de mtDNA-R24 es ese susurro. Presente en alrededor del 3% de los filipinos, no aparece en ninguna población vecina del sudeste asiático. Ni en Indonesia. Ni en Malasia. Ni en ningún isleño del Pacífico. Solo aquí. Esto no es una llegada reciente. Los científicos creen que es antiguo, posiblemente un superviviente de insulares pre-austronesios, o nacido de una mutación fundadora en comunidades aisladas de las Visayas. ¿Su edad? Desconocida. No registrada. Posiblemente de decenas de miles de años, incrustada en los linajes de nuestras mujeres todo este tiempo. Se agrupa en Cebú, Panay y partes de las Visayas, en laderas donde antaño se alzaron templos, donde los pescadores aún tararean nanas de antepasados invisibles. Cada portadora de R24 es como una cápsula del tiempo, llevando un hilo ininterrumpido del pasado isleño de la humanidad. Imagina a una mujer solitaria hace siglos, su vida perdida en el tiempo, y sin embargo transmitió este ADN, este R24, a la perfección. Quizás su pueblo desapareció. Quizás se mezclaron. Pero su linaje no se desvaneció. Sobrevivió. Callado. Persistente. Esto no es ciencia ficción. Es un hecho. Un linaje que no se encuentra en ningún otro lugar. Un fantasma genético de una estirpe que quizá alguna vez fue común, pero ahora es única. ¿Qué significa ese susurro para nosotros? Significa civilizaciones perdidas, pueblos desaparecidos e historias nunca contadas, insufladas en el presente por nuestras propias células. Y sin embargo, lo creas o no, este es solo uno de muchos hilos ocultos entretejidos en el ADN filipino. Pero ese no es el único secreto que guardan estas islas. Un fantasma genético silencioso persiste en los linajes, pero en la isla de Panay, algo más oscuro late a través del músculo y la memoria,
abriendo un surco desde el legado de un solo hombre hasta los cuerpos de muchos. ¿Qué pasaría si una enfermedad cerebral pudiera rastrear tu ascendencia 50 generaciones atrás, hasta un solo hombre olvidado? Imagina esto, una impronta genética tan implacable, que ha resonado a lo largo de 2000 años de historia, sin cambios, implacable, y casi jamás contada. Esto no es ficción. Esto es la distonía parkinsonismo ligada al décimo, XDP, conocida localmente como LUBAC, un trastorno del movimiento que solo se encuentra en varones filipinos, con más de 500 casos documentados. Casi exclusivamente rastreados hasta la isla de Panay. Los científicos saben ahora que esta enfermedad proviene de una única mutación fundadora, probablemente introducida por un antepasado, que vivió hace alrededor de 50 generaciones meióticas. O aproximadamente 2000 años. No hubo conquistador lejano. No hubo migración masiva. Solo un hombre cuyo gen alterado se enhebró en familias durante siglos y ahora resuena en sus huesos. La enfermedad suele golpear en la tercera a cuarta década de vida, primero como torsiones y espasmos involuntarios, distonía, antes de transformarse, con los años, en parkinsonismo, marcado por bradicinesia y marcha supurante. El cerebro se contrae en las zonas que controlan el movimiento, el caudado y el putamen, hasta que la coordinación se colapsa, la memoria se oscurece y la identidad se fragmenta. Lo que hace a la XDP tan escalofriante, tan apremiante, es su impotencia acumulada en la ascendencia. No es solo una enfermedad. Es una maldición heredada y un testimonio de cómo el aislamiento, la geografía y el azar pueden fusionarse en sufrimiento. Pero más que patología, es un testimonio de conexión humana. Cada familia rastreada, cada vida cartografiada, revela cómo los genes pueden saltar a través de los siglos, llevando legado, memoria y trauma. Aún así, incluso en medio de este peso, aún aguarda una revelación, una que volcaría todo lo que creíamos saber sobre el ADN filipino. Y, aún así, el giro más radical era desconocido para la ciencia hasta 2021. Algo más profundo que una mutación, más antiguo que la memoria, ha reescrito en silencio el mapa de la humanidad. Y está oculto en la sangre de los filipinos. La ciencia creía que los denisovanos vivían en Siberia. Pero la sangre filipina cuenta una historia mucho más salvaje. Durante décadas, el trozo de hueso en la cueva de Denisova fue nuestra única ventana a una rama extinta de la humanidad. Pero en los últimos años, de 2021 a 2024, una oleada de investigaciones ha revelado algo desconcertante: existieron múltiples poblaciones distintas de denisovanos. Incluida una rama que nunca abandonó los trópicos. En los genomas de los grupos negritos, especialmente en los Aita Macbucon, los científicos han descubierto un evento único de mestizaje denisovano, uno que es genéticamente separado del mestizaje papú que conocemos. Esto no es una herencia compartida, es un encuentro local e independiente, enterrado en lo profundo del ADN insular. Eso significa que Filipinas no fue solo parte del territorio denisovano. Puede haber sido un bastión denisovano. Imagina una población, adaptativa, forjada por las islas, viviendo aquí, evolucionando junto a criaturas antiguas en selvas tropicales, milenios antes de que Homo sapiens llegara. Y luego está Homo luzonensis, descubierto en la cueva Callao, fechado entre 67.000 y 50.000 años atrás. Quizá no fue una anomalía caprichosa. Quizá formó parte de esta radiación arcaica más amplia de homininos isleños, un primo denisovano reimaginado para selvas húmedas. Siempre pensamos que el arco de la evolución humana se extendía desde África hacia Eurasia, hacia Siberia. Pero ahora, los modelos del norte se desmoronan. Filipinas se convierte en el punto cero de la evolución híbrida humana, una encrucijada de ecos denisovanos, Homo luzonensis, pragmas negritos y linajes modernos. Imagínalo, una encrucijada de tiempos profundos, donde especies humanas divergentes se encontraron, se mezclaron, desaparecieron, y sin embargo dejaron sus firmas vivas hoy en tu cromosoma. La isla no fue un callejón sin salida. Fue un crisol.
Y ahora, con el avance del ADN antiguo, la pregunta final persiste, ¿dónde más se oculta esta sangre fantasmal? Y la pregunta final permanece, ¿dónde más se oculta esta sangre antigua? ¿Dónde más se oculta esta sangre fantasmal? Tal vez, ha estado oculta a simple vista. No en tumbas ni cuevas, sino en el aliento de los cantos isleños, en la curva de un pómulo, en el silencio entre dialectos. El ADN filipino no es extraño. Es la historia del mundo, escrita en islas. El ADN filipino no es extraño. Es la historia del mundo, escrita en islas. Un museo viviente de migraciones, de amantes olvidados y tribus desaparecidas. Un lugar donde los dioses antiguos nunca murieron del todo, solo cambiaron de nombre. La genómica moderna, como el estudio de 2021 en de más de 1.100 individuos a través de 100 más grupos etnolingüísticos, no solo cartografió la ascendencia, descubrió la contradicción. Una tierra, pero 5 oleadas ancestrales. Un país, pero más de 170 lenguas vivas. Un rostro, que lleva ecos de sangre denisovana, negrita, austronesia, india, china y española. Y aún así, ningún filipino luce igual que otro. Ancianos Aeta caminan con memorias mitocondriales de hace más de 50.000 años, más antiguas que la agricultura misma. En Cebú y Panay, el haplogrupo R24 aún parpadea, exclusivo de Filipinas, con orígenes maternos desconocidos. En las cordilleras, las terrazas de arroz escalan las montañas, haciendo eco del genio austronesio temprano. Y entre lo cebuano, susurros de ADN del sur de Asia, rastreado hasta antiguos comerciantes marítimos desde 1000 a.C., aún danzan en el genoma. Lo que llamamos filipino no es una raza. Es un registro. Un código. Una colisión. Incluso el concepto de identidad malaya, alguna vez estampado en libros escolares y tarjetas censales, se disuelve bajo el escrutinio genético. Esto no es una sola historia, son millones de capítulos ancestrales, cada uno llevado en silencio, de generación en generación. Desde los Aita Macbucon con su herencia denisovana sin paralelo, hasta el trágico gen de Lubac transmitido durante 2000 años, cada filipino porta más que un apellido, porta fragmentos de especies extintas, imperios, rituales y revoluciones. Así que, la próxima vez que alguien pregunte, ¿de dónde eres? No digas solo de Filipinas. Di, del lugar donde el mundo comenzó a recordarse a sí mismo. Porque el próximo giro en la historia humana podría estar oculto en otra cueva isleña.